No sé. Ya está, Sí. ya está. Sí. Sí, hermanito. Continuamos entonces con nuestros estudios de Primera de Juan. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. La semana pasada hablamos del capítulo 3, los primeros versículos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjese que el apóstol Juan, en nuestro estudio anterior, como decía, pusimos atención al tema los hijos de Dios, el amor que nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y observamos que el verdadero Hijo de Dios se purifica por la esperanza de contemplar a Jesús. Ese es el propósito, la esperanza que se tiene. Y déjeme abrir aquí mi Biblia. Aquí está. Como decía el versículo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, vamos a ver a Jesucristo algún día. Y esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Al abordar el tema de la pureza, por eso dice el texto amado, somos hijos de Dios. Y al abordar el tema de la pureza, inevitablemente surge la cuestión del pecado, porque era lo que nos dice el texto. Dice el que tiene el 1 Juan 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y ciertamente aparece la cuestión del pecado. Esto nos explica por qué el apóstol Juan introduce inmediatamente una discusión sobre el pecado y el Hijo de Dios, que es el título de nuestra lección del día de hoy, el pecado y el Hijo de Dios. En los textos que vamos a poner atención, primera en Juan capítulo 3 del 4 al 9, y leemos, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjese que surgen muchas interrogantes cuando leemos esta porción de la Escritura. Juan está enseñando una interesante lección. Fíjese que además este enfoque se alinea con el propósito general de Juan de refutar la influencia gnóstica que afirmaba que el pecado no afectaba la relación con Dios. Los gnósticos eran un grupo de personas que iban contra la palabra de Dios hablando que ellos tenían un conocimiento superior y hablaban más de una relación espiritual y no lo que hacían con el cuerpo, eso decían ellos, no tiene nada que ver, podemos hacer lo que queremos. Juan está
refutando esas corrientes filosóficas de aquel tiempo, de los gnósticos. Entonces Juan nos va a enseñar cuál debe ser la actitud del verdadero Hijo de Dios hacia el pecado. Y fíjese que el pecado es algo que no podemos tomarlo a la ligera. Claro que no, si consideramos lo que el apóstol Juan nos enseña, por supuesto que no lo vamos a tomar a la ligera. Para Dios es un problema grave y Juan lo pone justamente en esa dimensión. Partiendo de los versículos 4 al 9, como base, analicemos lo que Juan expone sobre el pecado y el Hijo de Dios. La definición de pecado, la forma en que algunos lo interpretan, bueno, hay mucha gente en el mundo y mayormente la filosofía de los gnósticos, el pecado se consideraba simplemente una ruptura en las relaciones entre personas. Esto se podría solucionar fácilmente arreglando los conflictos en dichas relaciones. Sin embargo, aunque ciertos pecados ciertamente implican que es una afección o una frisura en las relaciones humanas, el verdadero sentido del pecado va mucho más allá, es más profundo. No tiene que ver con que se rompieron ciertas relaciones, sino que está más ampliamente explicado. El significado literal de la palabra pecado. La palabra griega para pecado es amartia. Literalmente significa errar al blanco. Martia, errar al blanco. Por ejemplo, cuando un arquero, alguna persona, un lanzador de flecha, no consigue dar con el centro del objetivo, él fallaba, porque esa es la idea de pecado, fallar al blanco. Así que el pecado es algún tipo de acción o falta de ella, en el que uno no logra alcanzar el objetivo provisto por Dios. Dios nos da ciertos objetivos que alcanzar cuando fallamos nosotros o no tenemos la disposición de alcanzar los objetivos divinos de sus mandamientos, nosotros fallamos al blanco o pecamos. Según la definición de Juan, el pecado se entiende como el incumplimiento de la ley o la transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado, dice el capítulo 3, versículo 4, infringe también la ley, pues el pecado es infraccionar la ley. La palabra anomía, que significa ilegalidad o violación de la ley, se utiliza para describir la anarquía o la transgresión. Es usada en muchos textos de la Biblia cuando Jesús dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, la gente hacía cosas ilegales que el Señor no había mandado. Por eso se le trata de, eh, como decía, apartados de mí, estas personas que no hacían la ley, no cumplían con la ley. En otras palabras, es el acto de quebrantar o violar una ley, como en este caso la ley de Dios. Por ejemplo, robar. Robar cuando la ley indica no robarás. Por lo tanto, el pecado se produce al hacer lo que está prohibido. Conocido comúnmente, este se llamaría el pecado de comisión. Uno cometió el pecado. También, fíjese que, como lo explica Santiago, Santiago menciona otro tipo de pecado. Aquí en el 4:17, ¿dónde está Santiago? Aquí está. 4:17, dice Santiago, y al que
sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjese que es lo que Santiago está hablando de ese otro tipo de pecado en el 4:17. Asimismo, el pecado también ocurre cuando no hacemos lo bueno o lo que se nos ordena, frecuentemente llamado el pecado de omisión. Entonces está, como veíamos en delante, está el pecado de comisión y el pecado de omisión. Por ejemplo, no amar a tu hermano. Es una orden que tenemos que amar a los hermanos. Pero si no lo amamos, aunque no le cause daño a su hermano, no hace el bien, igualmente es considerado pecado. El Señor quiere que yo ame a mi hermano y le ayude a mi hermano. Pero si yo no lo hago, omito un mandamiento de Dios, entonces mi pecado es por omisión, por omitir, por negarme a cumplir ese mandamiento. Ambas definiciones de pecado se refiere a no haber alcanzado un cierto estándar, no haber dado al blanco, como decía la palabra pecado. Este es el caso, el estándar es la ley de Dios. Esta ley, si se analiza con detenimiento, está pensada para guiarnos en nuestra relación, primero con Dios, luego con otras personas e incluso con uno mismo. La ley tiene ese diseño para guiarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otras personas y en nuestro propio comportamiento. Cada mandato divino, ya sea negativo o positivo, influye en estas relaciones de alguna manera. La falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del pecado contribuye a la apatía la apatía actual hacia él. Sin embargo, cada vez que pecamos, dañamos nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, porque el pecado tiene todo ese alcance. Una mejor comprensión de la gravedad del pecado se obtiene al reflexionar sobre lo que Juan menciona aquí acerca de el origen del pecado. Juan va a explicar cuál es el origen del pecado. Cada mandato divino, ya sea negativo o positivo, influye en esta relación de alguna manera. La falta de comprensión de la verdadera naturaleza del pecado contribuye a la apatía hacia él. Sin embargo, cada vez que pecamos, dañamos nuestra relación con Dios. Tenía repetida esa lámina. El pecado es del diablo. Juan es enfático en decirlo. Sí, pecado significa fallar al blanco, pero dice que se origina aquí en el diablo. El pecado es del diablo. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjese que es lo que Juan está diciendo aquí en el capítulo 3 de Primera de Juan. Ujú. Todo aquel que permanece, que practica el pecado, es del diablo, dice el versículo 8. ¿Por qué? Porque él peca desde el principio. Recuerde que Jesús en el Evangelio de Juan también habló de la misma forma que está hablando Juan aquí en el capítulo 8. En el versículo 44, Jesús habló
sobre el padre de mentira. Dice el texto, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan nos está hablando de la misma forma que nos habla eh, el apóstol Juan. Desde el principio el diablo ha sido padre de mentira, el padre u origen del pecado, porque es mentiroso y padre de mentira, como leíamos en Juan 8:44. Así que cuando perdemos el tiro, ya sea por hacer lo prohibido o no hacer lo que se nos manda, vayamos al blanco. Demostramos la influencia del diablo en nuestras vidas, es lo que dice Juan. Aquí tenemos dos influencias, o Dios en nosotros o el diablo. Entonces Juan está explicando el origen del pecado. Si el pecado tiene poder de hacernos hijos del diablo, o sea, ya deberíamos mostrarnos o deberíamos entender cuán grave es el pecado, porque aquí está hablando de la naturaleza, la grave naturaleza origen del pecado, que se origina en Satanás. Sin embargo, hay otros aspectos que revelan su gravedad, y esto se aprecia al analizar lo que Juan comenta acerca de la derrota del pecado. Esto fue motivo de la llegada de Cristo. El diablo introduce el pecado, el diablo arrastra, las personas lo siguen y se hacen imitadores del diablo al practicar el pecado. Pero dice este texto que Cristo apareció y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y el 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practique el pecado es del diablo, dice Juan, pero Jesucristo vino a deshacer, a liberarnos de el yugo del engaño de Satanás. Como afirmó Juan el Bautista cuando vio a Jesús en la ribera del Jordán. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a liberarnos del pecado. Por lo tanto, seguir viviendo en pecado va en contra del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para quitar nuestros pecados. Y no lo sabemos el precio que costó esto. Consideremos lo que le costó a Jesús lograr este propósito. Nada menos que su propia vida. Ahí en 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ciertamente el que practica el pecado es del diablo, está bajo el dominio de Satanás. Jesús vino a vencer, a deshacer las obras del diablo, a quitarle estas hermosas almas que él tenía. Y eso, ese logro, le costó a Cristo su propia vida. Le costó nada menos que su valiosa sangre. Pablo, al despedirse de los hermanos en
Hechos, no, en Éfeso, con los ancianos ahí de Mileto a Éfeso, que mandó a llamar en el discurso de despedida, le dice a los ancianos que ellos están cuidando algo que no es de su propiedad. Por eso les dice, bueno, había advertido que después de su partida se iban a meter los rapaces al rebaño y por ganancias deshonestas iban a destruir la obra. Pero por eso aconseja a los ancianos en el 20:28 de Hechos, les dice Pablo, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Fue la sangre de Cristo el precio que costó la liberación del pecado. Él vino a deshacer las obras del diablo y él vino para borrar nuestros pecados. Ahí en el capítulo 1 del Primera de Pedro, en los versículos 18 y 19, fíjese, leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue el costo. ¿No nos revela esto algo sobre la gravedad del pecado? Fíjese que lo que costó librarnos de la influencia del pecado, la vida de Cristo, la sangre de Cristo. Esto debe revelarnos a nosotros, hablarnos de la gravedad del pecado para con Dios. Al entender correctamente qué es el pecado y cuán grave debe ser ante los ojos de Dios, para el Hijo de Dios solo queda una meta, lo que Juan describe como la refrenación del pecado. ¿Cómo vamos a parar el pecado? Antes nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué Juan dice en nuestro texto de estudio? Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La expresión no peca está en presente en griego indicando una práctica constante de evitar el pecado. O sea, un hijo de Dios no está pecando. Siempre hemos dicho que el pecado en los cristianos debe ser un accidente. Juan ya reconoció que los cristianos pecan. Ahí en el 1:8 dice que tenemos que reconocer que somos pecadores, dice el Ya 8, entonces déjalo. 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan afirma que sí, que somos pecadores. Nosotros somos personas que somos vulnerables al pecado. Pero, ¿cómo entendemos entonces esto? Negar que tenemos pecado es mentir y hacer que Dios sea mentiroso. Por lo tanto, Juan se refiere a alguien que no practica el pecado de manera continua. Eso está hablando. Está hablando ahí que el cristiano no vive una vida de pecado. Por eso la expresión de que el nacido de Dios no practica el pecado. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no vive en pecado.
tiene lucha contra el pecado. Siempre pongo este ejemplo yo con respecto a cuando uno va a la casa de algunos hermanos a servirse comida, uno puede tener la seguridad que la comida que prepara la hermana tiene todo, o sea, tiene toda la higiene que se requiere, que se necesita, y podemos comer comida sana, que no nos van a hacer mal porque guardan la higiene que se exige para tener, o para tener una comida, ¿cierto? ¿Me entienden eso? Entonces, pero eso no quiere decir que mientras preparan la comida no se ensucie las manos. Cuando cocina la hermana, ¿cuántas veces se ensucia las manos? Cuando toma las papas, cuando toma el choclo, cuando toma la carne. Pero ¿qué hace cada vez que se ensucia las manos? Se las lava para que la comida al final sea limpia, esté eh, totalmente sana, sin ningún germen, sin ninguna infección. Eso no quiso decir el hecho de que la comida esté completamente sana y nos asegure que no tiene ninguna contaminación. Eso no quiere decir que no se ensució las manos. Se la ensució muchas veces, pero cada vez que se la ensuciaba, se las lavaba. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Nosotros somos santos no porque nunca pequemos. Somos santos porque confesamos nuestros pecados. Estamos conscientes que que el camino del cristiano es un camino resbaloso. Y por esa razón confesamos nuestros pecados al Señor. Por eso el texto dice que todo aquel que, no, y sabéis que apareció, no, todo aquel que permanece en él, ahí está el 6, no peca. O sea, no vive en pecado, no practica el pecado. El pecado ha sido en su vida un accidente y por eso confiesa sus pecados. Esto aplica a aquellos que permanecen en él. No quiero que ningún pecado que yo practique rompa mi relación con él. Por eso aquel que permanece en él no peca. Quienes permanecen en Jesús no están involucrados habitualmente en el pecado. Esto se debe a que ellos, que los que han oído desde el principio las enseñanzas de Jesús, permanecen, estas enseñanzas permanecen en ellos. Y fíjese que el 2:24 dice de Juan, primera Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, en la comunión con el Hijo y el Padre. Esforzarse por caminar como Jesús caminó. Dice el 2:6, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero quien practica el pecado de forma continua no ha visto ni conocido a Jesús, a pesar de la afirmación que pueda decir. Recuerde que la gente de Mateo 7:21 fue diciéndole a Jesús en el capítulo 7. Jesús habla de que muchos vendrán en su nombre. Primero dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos iban a venir diciéndole, Señor, pero que no hacíamos esto y aquello en tu nombre. Y Él les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí se usa la palabra inicuo, sin ley. Ellos hacían cosas, pero no estaban en comunión con Dios porque practicaban el pecado. Dice nuestro texto en el capítulo 3, el que es nacido de Dios, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que es nacido, el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese que dice que la simiente de Dios
permanece en él, la simiente de Dios permanece en él. Juan vuelve a emplear el tiempo presente al afirmar que no peca, o sea, no lleva una vida de pecado. No está afirmando que quien es nacido de Dios nunca cometa pecado, sino que está hablando que es una persona que tiene una relación con Dios y no permite que el pecado que se tropieza, que es un accidente, permanezca en su vida, sino que constantemente se arrepiente y no lo practica más. Juan no está diciendo que el que es nacido de Dios nunca peca. Sin embargo, quien realmente nació de Dios no vive en un estado constante de pecado. No está pecando constantemente. Entonces, por eso nos sometemos al rayo de la palabra de Dios, la cual nos ilumina y muestra en nuestros corazones los recovecos más internos para ver los pecados que nosotros cometimos, para que nos arrepintamos de ellos. Por eso someternos a la luz de la palabra, la cual nos va a indicar cosas que yo debo corregir, tengo que hacerlo. El que ha nacido de Dios no peca. La razón, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? La semilla. Representa ese principio vital que convierte a alguien en hijo de Dios. Esto se refiere claramente a la palabra de Dios. Ahí en Santiago 1:18, nosotros leemos: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjese que la palabra, la simiente, la semilla, la simiente de Dios es la palabra. Por la palabra es el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí en Primera de Pedro, en el 1:22 y 23, miren lo que dice el apóstol Pablo, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el que es nacido de Dios es nacido de la palabra, por la palabra, la que puede salvar su alma. Es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Lo dice aquí, fíjese que el versículo 25 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mientras la semilla, que es la palabra de Dios, permanezca en una persona, esta es nacida de Dios. ¿Por qué? Por eso se da cuenta que el Señor quiere que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Por eso la Biblia dice que Satanás quita la palabra del corazón de algunos para que no se salven, para que no crean y se salven. Él sabe el poder de la palabra, pero el diablo la quita. Por eso aquí en estos textos está hablando del poder de la palabra. Para ello, no vive en una práctica continua del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra, la simiente de Dios, aquí no hay nada misterioso cuando dice que los nacidos de Dios son los que en ellos está la simiente. No hay ninguna cosa extraordinaria. Aquí es que la palabra de Dios está viviendo o permanece en los hijos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿qué es la simiente? La palabra de Dios permanece en él. Yo le he contado la historia de
un hombre que vino a estudiar conmigo, conoció el Evangelio, se bautizó y bueno, después vienen todas las clases que les hago para que perseveren y cambien sus vidas. Y él me decía que toda su vida él estuvo encargado de, bueno, de que comenzó a trabajar de una bodega donde tenía toda clase de implementos de construcción. Entonces, cuando él quería hacer algo en su casa, sacaba de ahí, robaba realmente y se lo llevaba. Y me cuenta en una vez que vino a estudiar conmigo, me dice, me avisaron, o sea, mi hija dijo que regresaba a casa y tenía que yo pintarle su casa, me dice, y le, le dije, ya, yo le pinto la casa y fue a la bodega y buscó pintura, brocha y todo lo que se necesita para pintar un cuarto. Y dice que tiene todo listo para llevárselo y se acuerda de los estudios y dice que claritamente el Espíritu le recordó el texto que decía, el que robaba, no robe más. Y dice que le dio un temor reverente y dejó todas esas cosas y se fue a la ferretería a comprar lo que él iba a necesitar. La palabra de Dios mora, la palabra de Dios permanece. Esa es la unción, la palabra de Dios viviendo en nosotros. La palabra de Dios, fíjese que nos anuncia, nos habla. La palabra de Dios, estando en nuestro corazón, es la espada del Espíritu. Por eso es importante. Aquí dice que la simiente de Dios mora en él. Por eso dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces nosotros tenemos que absorber tanto la palabra de Dios hasta que permanezca en nosotros. Y es lo que dice Juan. Por esa razón, el cristiano no vive en una práctica continua del pecado. Tampoco es posible que practique el pecado constantemente si la semilla, la palabra, está en él. Como le digo, como a este joven, a este hombre que bauticé la palabra, la simiente, le iba a recordar que es hijo de Dios. Y es lo que no pasa con nosotros. Cuando estamos frente a la tentación y tenemos que decidir qué hacer, no vienen los textos a nuestra mente. Entonces, fíjese que, en cambio, el que es nacido de Dios vive en la práctica continua de la palabra de Dios. Hijitos, nadie os engañe, dice, el que hace justicia es justo, como él es justo. Concluyendo, es importante recordar que Juan enfrenta a un grupo que promovía ideas precursoras del gnosticismo, sosteniendo que alguien puede decir ser nacido de Dios sin preocuparse por el pecado en su vida. Ellos decían que eran hijos de Dios, pero practicaban el pecado porque decían que el pecado no afectaba su relación con Dios ni su espiritualidad. Sin embargo, al comprender la definición del pecado, el origen del pecado, sabemos que es del diablo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos derrotar el pecado? Para eso vino Jesucristo con su evangelio de poder. El control del pecado. Nosotros vamos a controlar. No, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Nuestra perspectiva sobre el pecado cambiará en comparación con la que Juan debía confrontar. ¿Cuál es tu postura frente al pecado? ¿Hay pecados escondidos en su corazón? Había una hermana, contaban una historia, unos hermanos, que oraba siempre en voz alta mientras el predicador hacía el aseo. Y la hermana decía, siempre que se iba a orar, decía, Señor, quita las telarañas de mi corazón, Señor, porque mi corazón está lleno de telarañas. Y escuchándole al predicador, pues muchas veces un día se acercó y se arrodilló al lado de ella y dijo, Señor, ¿por qué no matas la araña que tiene la hermana en el corazón? Realmente,
Las telas eran la consecuencia de la araña. Y esto se puede traducir al pecado. El pecado tiene que ser vencido, sacado, quitado. ¿Qué postura tenemos nosotros con respecto al pecado? Es lo que tenemos que ver. ¿Has experimentado un nuevo nacimiento mediante la obediencia a la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible? Permite que esa semilla permanezca en ti para evitar la práctica constante del pecado. Tu respuesta puede mostrar realmente de quién eres hijo, si eres hijo de Dios o hijo del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El Señor nos ayude, hermano, a todos nosotros a no practicar el pecado, sino que por el contrario, a vivir vidas santas delante de Él. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.